Yo que llegué a esta finca como simple particular y acompañado de un solo patriota, hoy soy el presidente de la república que tratábamos entonces de fundar. República que existe ahora y que en esa época estaba solo en nuestros corazones. Señores, la hora es solemne y decisiva. El poder de España está caduco y carcomido. Éramos masones los que nos reuníamos aquella mañana en San Miguel de Rompe. A los cubanos nos toca la tarea de redimirnos por nuestras propias fuerzas. Llegábamos en representación de las logias revolucionarias de Oriente y Camagüey. Si aún nos parece fuerte, es porque hace 3 siglos que lo contemplamos de rodillas. ¡Levantémonos! ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Qué importancia tendría la reunión para el ulterior destino de 2 naciones? No tenemos ningún poder en nuestra logia para apoyar una decisión tan precipitada. Eran masones y 4 de ellos eran venerables maestros de sus respectivas logias. ¿Con qué arma cuenta usted para iniciar la guerra? ¿Qué necesitamos para levantarnos, pienso yo? ¿Qué necesitamos para levantarnos? ¿Qué sucedió esa mañana en Rompe? Una conspiración masónica, un complot revolucionario separatista para adueñarse del poder. Las conspiraciones que tardan en producirse. Era el inicio de un movimiento que daría un giro a la historia. Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora sois tan libres como yo. Hacia 1868, las esperanzas de que España concediera cierta autonomía a la isla se habían esfumado. España, en la década del 60 del siglo XIX, se encuentra atravesando una profunda crisis debido a los intensos esfuerzos que estaba realizando por mantener su poderío y dominio colonial, es decir, en las pocas colonias que aún le quedaban en América. Es por ello que para lograr tener los suficientes recursos financieros para continuar dicho dominio, pues aplica un impuesto denominado impuesto único, con el cual se ven afectados numerosos hacendados y diversos sectores sociales de Cuba. Esta situación conllevó a que existiera un descontento generalizado en la isla de Cuba. No nos queda otra alternativa que el alzamiento. En estas circunstancias, la corriente reformista realiza importantes demandas al régimen colonial español debido a la situación que estaba atravesando Cuba en este periodo. Es así que abogan porque existiera libertad de prensa, porque los cubanos pudieran ocupar cargos públicos, solamente ocupaban cargos de poca importancia y se esperaba que España, es decir, la metrópoli española, pues respondiera de forma positiva ante aquellas irrefutables demandas que se estaban solicitando. La situación se ha puesto demasiado tensa. Los representantes de la metrópoli no hicieron caso a las demandas de los reformistas y en su lugar envían un nuevo gobernador, el general Francisco Lersundi, quien aplica una política represiva, un gobierno despótico y aumenta aún más el descontento de los cubanos. Ante esta cantidad de anomalías que atenta contra la estabilidad social del país, los cubanos no le quedaba otra opción que buscar otros recursos, otra vía para salir de estos males. La situación se ha vuelto muy difícil. Después del fracaso de la Junta de Información no nos dejan otra alternativa. En agosto de 1867, en el hogar de Perucho Figueredo, era elegido el Comité Revolucionario de Bayamo. Coincidentemente, en ese propio mes, quedaba establecida la logia Estrella Tropical número 19 de esa ciudad. Las principales dignidades serían Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo y Francisco Maceo Osorio. Los 3 también integraban el Comité Revolucionario. Las logias masónicas se introducen en Cuba a principios del siglo XIX. En la década del 60 de este siglo se crean varias logias en toda la isla con el objetivo no solamente de confraternizar, sino también de conspirar contra el régimen colonial español. A la logia Estrella Tropical se sumarían no solo los bayameses, sino importantes figuras de poblaciones cercanas de Manzanillo, Holguín, Las Tunas, entre ellos Carlos Manuel de Céspedes y Vicente García.
En 1867, Vicente García y Francisco Varona participan en la logia masónica Estrella Tropical, perteneciente a la jurisdicción de Bayamo. Por su parte, en la logia Tínima de Camagüey participan Salvador Cisnero Betancourt, Marqués de Santa Lucía, participa también Ignacio Agramonte y Francisco Muñoz Rubalcaba. Estas personalidades formaron parte en su época del pensamiento más radical, del pensamiento más avanzado y liberal que contribuyó a fortalecer el ideal independentista en estas comarcas. Se hace necesaria la unidad, sobre todo entre las logias de Oriente y Camagüey. Los camagüeyanos están también por la unidad. García, usted tiene relaciones con los camagüeyanos. Póngase de acuerdo con ellos. Yo creo que podemos hacer más todavía. Rubalcaba tiene buenas relaciones con la logia Tínima de Camagüey y es un momento importante que podemos aprovechar. Los tuneros y los camagüeyanos tenían una estrecha relación. En 1867 habían estado en la comarca tunera Bernabé Varona y Francisco Muñoz Rubalcaba, quienes representaban a los conspiradores de Camagüey. La reunión sirvió también para constituir una junta revolucionaria tunera presidida por Vicente García. Un paso importante en la organización y unidad de los conspiradores en la comarca de Las Tunas fue la creación de una junta revolucionaria. A esta junta revolucionaria pertenecían Vicente García González, Francisco Muñoz Rubalcaba, Francisco Varona y Ramón Ortuño. Presidía esta organización Vicente García. El objetivo fundamental de esta organización era crear los primeros preparativos para iniciar la lucha independentista, crear los pertinentes contactos con los conspiradores de Bayamo y también con otras zonas limítrofes a la zona de Las Tunas. Importante es destacar que es designado a Bernabé Varona para que hiciera las primeras gestiones en busca de las armas necesarias para iniciar la contienda armada. Sé cómo piensan, están por la independencia. Se trata de unificar el movimiento. Si Camagüey y Oriente se unen y se levantan en armas, el resto del país no tardará en sumarse. Es lo que quieren precisamente los bayameses. De los contactos de los conspiradores de Las Tunas, encabezados por Vicente García y Francisco Muñoz Rubalcaba, con los conspiradores de Bayamo, quedó clara una idea, la idea de iniciar la lucha por la independencia de Cuba. No estaba clara todavía, no se había definido la fecha, pero sí era importante desarrollar una reunión entre los patriotas de Oriente y de Camagüey para decidir la fecha de la reunión. ¡Rubalcaba! La logia Tínima está de acuerdo. Todo va bien. No somos un puñadito. Señores, el momento ha llegado. Se respiraban aires de guerra. A duras penas se lograba contener el ímpetu de los que abogaban por un levantamiento inmediato. Se le encomienda a Vicente García que seleccione un lugar seguro en su comarca para efectuar dicha convención. La zona de Las Tunas se encuentra menos vigilada. Además, por su ubicación es de fácil acceso para todos. Busca un lugar, Vicente. Nos piden que elijamos un lugar seguro y que a la vez permita la llegada fácilmente de cada uno de los centros revolucionarios. He pensado en la finca de Jesús María. Creo que reúne todas las condiciones. Para la reunión habían sido convocados los representantes de cada una de las logias implicadas en el movimiento separatista. Varios autores o investigadores de la historia han considerado un número que oscila entre 8 y 13 los participantes en la reunión de San Miguel de Rompe. El criterio más acertado ha sido hasta ahora el emitido por la doctora Hortensia Pichardo. No obstante, los historiadores locales consideramos, encabezados por Víctor Marrero, que podían haber sido también otros, de ahí que no debe ser desechado los criterios de los demás investigadores. Por Las Tunas se encontraban el jefe del movimiento separatista en la comarca, Vicente García, y Francisco Muñoz Rubalcaba. Por la logia Estrella Tropical de Bayamo, Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo y Francisco Maceo Osorio. Por Manzanillo, Carlos Manuel de Céspedes e Isaías Mazó.
en representación de Puerto Príncipe, Salvador Cisneros Betancourt y Carlos Loret de Mola, y por Holguín, Belisario Álvarez. Una vez que los previstos a participar en la asamblea se encuentran en el lugar o sitio conocido como Jesús María, y a propuesta de Francisco Vicente Aguilera, Vicente García decide que el lugar propicio para la reunión fuera el sitio conocido por San Miguel, también ubicado en el mismo fondo de Rompe, aproximadamente a unos 3,5 kilómetros hacia el norte del sitio Jesús María. El sitio de San Miguel pertenecía a la finca Jesús María, propiedad de Manuel Vicente Cruz, que de hecho era un personaje que simpatizaba con las ideas independentistas y fue también la estirpe de toda una familia que se incorpora posteriormente a la lucha por la independencia en esta comarca. San Miguel de Rompe se ha convertido en uno de los puntos históricos más importantes de la geografía tunera. Pero ¿cómo se ha llegado a la convicción de que estamos precisamente en el sitio de la histórica reunión? En 1968, por interés del investigador local José Quesada González, decide realizar un estudio de esta zona, de la parte norte de Las Tunas, con el objetivo de encontrar, de localizar el sitio donde se desarrolló la Asamblea de San Miguel de Rompe. Para ello se auxilió de mapas antiguos de la época, de informantes claves que habían tenido información a través de sus padres, que habían participado en las luchas en ese periodo, donde se le informa que sí, que hubo un lugar donde se reunieron gentes grandes de la guerra de los 10 años, también por evidencias como horcones, que son huellas de que allí existió una casa, también de un jardín típico campesino donde están presentes lirios, zarza, una mata enorme de yumbil o bucambil, como también se conoce. También en este lugar se encontraron y aún subsisten o permanecen árboles frondosos que marcan la existencia de una gran longevidad. En su conjunto, estos elementos contribuyeron al primer acercamiento para el descubrimiento del lugar. Una vez que se definieron también que por allí pasaba un camino antiguo, que aún quedaban todavía algunos indicios del mismo, y unir todos los datos anteriormente mencionados, pues solo quedaba dar a conocer que era justamente en ese espacio. El 4 de agosto, en un humilde rancho de la finca de San Miguel, da inicio la trascendental conferencia que marcaría un hito en la historia de la nación. La presidencia recayó en Carlos Manuel de Céspedes por ser el de mayor edad. Como secretario fue seleccionado Francisco Maceo Osorio. Nada podemos esperar ya de los españoles. A los cubanos nos toca la tarea de redimirnos por nuestras propias fuerzas. Céspedes expuso la situación de España, abocada a una guerra interna. Era el momento de que los cubanos se pronunciaran en armas. ¿Con qué arma cuenta usted para iniciar la guerra? Con la que le arrebatemos al enemigo. La fecha propuesta por Céspedes para el levantamiento sería la del 3 de septiembre del propio año. Señores, la hora es solemne y decisiva. El poder de España está caduco y carcomido. Si aún nos parece fuerte, es porque hace 3 siglos que lo contemplamos de rodillas. ¡Levantémonos! Señores, lamentamos no poder continuar en la reunión, pero solo hemos venido a conferenciar. Señor Cisneros, Céspedes solo ha expresado su opinión. Usted tiene derecho a manifestar la suya. No tenemos ningún poder en nuestra logia para apoyar una decisión tan precipitada. Creo que la propuesta de Sarmiento en septiembre es demasiado apresurada. Para una empresa como esta se requiere al menos un año. Las conspiraciones que tardan en producirse acaban por ser descubiertas. No obstante, Carlos Manuel, Es por gusto. yo también estoy de acuerdo en aplazar el levantamiento. Septiembre me parece una fecha demasiado precipitada. Señores, ¿qué necesitamos para levantar las armas? Pues en la asamblea, los criterios respecto al levantamiento quedaron divididos. Por una parte, los tuneros y manzanilleros consideraban que debía desarrollarse el mismo de una manera inmediata. Por otra parte, los bayameses y holguineros consideraban que debía aplazarse
la fecha del alzamiento con vista a recaudar los recursos financieros necesarios para desarrollar dicha contienda, es decir, esperar en este caso que culminara la zafra. En cuanto a los camagüeyanos, estos alegaban que al no tener autorización para decidir en dicha reunión, pues ellos se sumarían posteriormente al criterio que se decidiera por parte de los demás. Algo hemos ganado, sin embargo. En las actuales circunstancias, España no nos deja otra alternativa. Quitarnos el yugo o morir. En eso todos estamos de acuerdo. Queda pendiente la fecha. No olviden todos que estamos frente a un enemigo astuto y cruel, que no vacilará en recurrir a cualquier medio con tal de mantener su dominio en la isla. La próxima reunión será el 1 de septiembre. Propongo que sea aquí, en Las Tunas. Que Vicente se encargue del lugar. Señores, creo necesario, antes de retirarnos, crear una junta que se ponga al frente del levantamiento. Se acordó elegir una junta revolucionaria que quedó conformada por los 3 miembros del comité de Bayamo: Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo y Francisco Maceo Osorio. Señores, queda algo por precisar. Propongo que en caso de que alguno se vea en peligro de ser detenido, se le autorice para levantarse en armas y que el resto se vea en obligación de secundarlo. Lo creo justo y soy de la misma opinión, pero solo en caso de una delación o una detención inmediata. Nosotros informaremos a nuestra madre logia de los acuerdos tomados en esta convención, pero les aseguro antemano que pueden contar con nosotros los camagüeyanos. Aunque en la asamblea no se llega a un acuerdo sobre la fecha de alzamiento, lo que sí queda claro es que allí quedó plasmada la necesidad de que era inminente un levantamiento armado contra el régimen colonial español. También en esa asamblea se constituye la Junta Revolucionaria de Oriente, puesto que ya existía en Camagüey. Esta junta estuvo conformada por los representantes del Comité Revolucionario de Bayamo y estos se encargarían posteriormente de aunar criterios para fijar alguna otra nueva fecha. Esta reunión se denomina Convención de Tirzán, que en lenguaje masónico significa padres de familia. De ahí que el historiador tunero Víctor Manuel Marrero Saldívar considere nombrarla Convención de los Padres. Solo espero que no den largas a la fecha del alzamiento. Tal vez seamos los manzanilleros y los tuneros los más impacientes, quizás porque estamos muy comprometidos. Tenga usted cuidado, García. Estas reuniones no pasarán inadvertidas. Tome usted todas las medidas de seguridad para la próxima reunión. Solo me resta agradecerle en nombre de todos las atenciones que nos han dispensado. Por el hecho de haber sido escogida la comarca de Las Tunas para el desarrollo de la reunión en San Miguel de Rumpe y otras reuniones que le sucedieron, estamos seguros que Las Tunas es la cuna de los trabajos medulares de la conspiración antes del momento del alzamiento del 10 de octubre del 68. Aquel día ya pertenece a la historia. Yo que llegué a esta finca como simple particular y acompañado de un solo patriota, hoy soy el presidente de la república que tratábamos entonces de fundar. República que existe ahora y que en esa época estaba solo en nuestros corazones.